Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que quieran ver nuestra clase número 3. El día de hoy me está ayudando como camarógrafo mi nena, mi hija, mi bendición, Regina, y también está Tita aquí, haciendo un poquito de ruido. Y bien, el día de hoy vamos a ver un poquito de historia, específicamente la Nueva España, ¿sale? Pero antes vamos a hacer toda una introducción desde lo que hemos visto en historia, desde el origen, que realmente no es el origen, sino la evolución del hombre, cómo fue migrando desde África, y bueno, así vamos a ir avanzando un poquito, lo más rápido que podamos, para ahora sí ver la Nueva España y la organización social de ese periodo. Muy bien, entonces en un momento vamos a empezar. Regi, páusale. Muy bien, como lo dije, vamos a ver el virreinato y la organización política que se dio en esto. Pero, antes que nada, necesitamos vislumbrar el origen del hombre, o mejor dicho, la evolución. Porque el origen del hombre, pues, está desde que se creó el mono. El hombre, pues, como se han visto en todas las teorías, empezó a evolucionar a partir de África y de ahí fue migrando, lo que es lo mismo que viajando, desde el continente africano al continente asiático, al continente europeo y al continente americano, en nuestro caso, ¿sí? Como es nuestra civilización. Paréntesis, yo les recomiendo que para la clase de hoy tengan, bueno, para todas las clases tengan a la mano sus libros de texto. Para esta clase, pues el libro de historia. Muy bien. Entonces aquí en mis láminas tengo mis acordeones para ir checando el libro. Y aquí nos estamos guiando al punto número 1. Voy a mis papelitos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la migración, es importante recordar que nosotros vimos justamente este proceso donde el hombre migró del continente africano, se fue por el continente asiático, tal vez algunos ya aquí se desviaron, otros se fueron para el asiático y así. Y no, gracias a la glaciación que se presentaron en estos años, el hombre pudo viajar del continente asiático, cruzar por el estrecho de Bering, hacia lo que conocemos como el continente americano. Gracias a esto se pobló el continente americano y después poco a poco, como lo fuimos viendo, se fueron desarrollando las 3 áreas culturales del México antiguo, que en este caso, por eso ya aquí estamos, que nosotros las fuimos clasificando en Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, que aquí lo que tenía mucho que ver era las regiones climatológicas, ¿sí? Aridoamérica eran unas zonas desérticas, bueno, son zonas desérticas de muy poca agua, por eso aquí casi no se desarrollaron civilizaciones o las civilizaciones eran nómadas. Oasis América, pues como lo decía, pues es porque también eran zonas áridas de pocas lluvias, pero habían pequeñas zonas de agua, o sea, oasis, y aquí se desarrollaron algunas culturas no muy importantes, también la gran mayoría eran nómadas, y el mayor desarrollo cultural de Mesoamérica, por eso se llama así, es esto, ¿sí? Mesoamérica, aquí se desarrollaron las principales civilizaciones mesoamericanas, que ese es el punto 3, según mi acordeoncito, y son las que nosotros tratamos en nuestro primer bloque, desde en los 3 periodos, periodo preclásico, periodo clásico y periodo posclásico, el cual terminó con la cultura mexica. Entonces, vimos las culturas olmecas, mayas, teotihuacanas, zapotecas, mixtecas muy poquito, toltecas también muy poquito, y la que a mí más me encantó, que fue la última, fue la cultura mexica, que se desarrolló de 1325 al 1521, ¿con qué? Pues con la conquista de México Tenochtitlan. ¿Por quién? Pues por Hernán Cortés, de la cual vamos a hablar ahorita en un poquito. ¿Sale? Una vez que ya vimos aquí la cultura mexica, que fue nuestro último imperio mesoamericano, tenemos que hacer una pausa muy importante, porque hay que hablar ahora del continente europeo. Tenemos que cruzar el charco y empezar a hablar acerca del continente europeo y sus relaciones comerciales. Entonces, lo dijimos, aquí ya es bloque 3, lo que es el encuentro de América y Europa. Ya hemos visto un poquito de eso, pero cabe que nosotros recalquemos justamente en las relaciones comerciales, porque como yo les he dicho mucho anteriormente,
el dinero es lo que mueve todo, ¿no? El amor, chavos, lo sentimos, el dinero, y bueno, en este caso del mundo, pues el coronavirus, ¿no? Pero eso es otro asunto. Entonces, las principales potencias del continente europeo, las que querían y se peleaban todo el poderío económico de Europa, eran España, Francia, Inglaterra y 2-2 Portugal, ¿sí? Con ellas cuatro siempre había conflicto, siempre había competencia, era como una pelea entre Papa Lords, a ver quién tenía la nave más chida, la novia más chida, entonces siempre el pleito era entre estas cuatro potencias, porque había otros países muy importantes, que en este caso eran los turcos otomanos, los cuales fueron los que les truncaron las relaciones comerciales a estos cuatro imperios porque básicamente, como todos buenos fresas, siempre querían tener lo más actual, lo más chic, lo más loco, y eso se obtenía del continente asiático, mucho de China. Entonces ellos querían viajar hacia allá, pero no podían. ¿Por qué? Porque los turcos otomanos eran los que habían controlado toda la situación comercial, como lo habíamos visto antes, ya que pues estos cuatro países, estas cuatro potencias se ubican aquí principalmente, les digo, España, Inglaterra, Francia, Portugal, y entonces todos ellos querían llegar aquí al continente asiático a obtener telas y especias tanto de la India como de China, pero para hacerlo tenían que cruzar por aquí. Y esto era gobernado, específicamente Constantinopla, era gobernado por los turcos otomanos. Además de que aquí se dio también un asunto que eran las cruzadas. Lo cual, pues decían que tenía que ver con la Tierra Santa, la religión, pero realmente era por poder, por dinero. Quien gobernara Tierra Santa, pues era quien podía decir, sale. Yo tengo la premisa de papá Dios, yo puedo decir qué onda, yo soy el mero bueno, Diosito me escogió. Y era básicamente lo que se peleaban mucho. Las cruzadas era... sí, una guerra santa, por así decirlo, pero también una guerra por lograr este imperio comercial, por dominar estas rutas comerciales. Bueno, en fin, como ellos no podían pasar por aquí, entonces empezaron a crear nuevas rutas comerciales, se vieron obligados, algunos rodeaban África, pero después como estaba muy en moda esta nueva teoría revolucionaria de que la Tierra no era plana, sino era redonda, y aparte habían avanzado los avances tecnológicos de navegación, pues un marinero genovés, que hay muchas canciones de este cuate que me cae gordo, pues le vende la idea a los reyes de España, en específico a la reina Isabel, que es Cristóbal Colón, y él empieza el viaje hacia lo que ahora conocemos como América. Entonces, el 3 de agosto de 1492, él sale del puerto de Palos, no, mejor dicho, sale como por noviembre y llega, no, sí, sale el 3 de agosto de 1492 y llega el 12 de octubre de 1492. Un viaje que dura 2 meses con 9 días, ¿sí? Y ese es el primer encuentro que hay con el continente americano, el cual él pensaba en ese momento que eran las Indias. Pero cabe aclarar que no llegó a México, llegó a Cuba, ¿sí? La cual fue la primera colonia, ¿sale? Entonces aquí es donde se da el primer contacto de Europa con América, el 12 de octubre de 1492. Entonces, como se les ha dicho, entonces este navegante genovés sale de Portugal, que se encuentra en España, pero cabe aclarar algo, vean la forma que tiene España, esta forma como de ronchita, como de granito, que está rodeado por agua. Esto es una península, chavos. Al igual que, por ejemplo, vean, Yucatán también es una península, ¿sí? Esto es una isla, esto es una península. Por eso se les llamaba peninsulares, españoles peninsulares, porque España se conoce como una península, ¿sale? Eso lo tengo que aclarar. Pero bueno, después del primer viaje de Colón se dieron varios viajes de exploración, pero vean cómo todos estos viajes de exploración se daban justamente aquí, hacia Cuba o las Antillas, Jamaica, Haití. Y después se hacían pequeños viajes de exploración a Panamá y todo esto, pero como tal todavía no a México, ¿sí? Entonces, el primer viaje que fue el de Colón, aquí está, primer viaje que salió del puerto de Palos, y salió el 3 de agosto y llegó el 12 de octubre de 1492. Después se realizaron otros viajes, pero aquí cuando partimos nuestro conteo es de 1492. Nuestro primer
viaje. Después de ahí se empiezan a hacer viajes de exploración desde Cuba hacia ahora sí lo que es México. Algunos naufragan, como ya después se vio, pero el más chimenguenchón fue la exploración de Hernán Cortés, el viaje de Cortés, que fue en 1519, el cual ahorita vamos a hablar, porque ahora sí ya podemos hablar del proceso de conquista de México. Porque Hernán Cortés llega a México, específicamente aquí, a Champotón, de aquí hace una pequeña escala a Veracruz, toca tierra, y aquí ya empieza el despapalle, ¿sale? Entonces, como dijimos, Hernán Cortés llega en noviembre de 1519, y después de una serie de tragedias, dramas, hasta hay una serie que habla de ello, que yo se las recomendé, que se llama Cortés. Entonces, el 13 de agosto de 1500, bueno, después de que llega, inicia, 2 meses después se tardó en llegar aquí a México Tenochtitlán, ¿sí? De su viaje que llegó aquí a las costas de México, a llegar a México Tenochtitlán no creo que fue tan rápido, se tardaron 2 mesecitos, así que pues ya los mexicas sabían de su llegada y ellos lo recibieron, pues, no como, eso de que, lo recibieron pensando que era un dios, no, eso es choro. O sea, sí sabían que era un conquistador, pero ellos tontamente dijeron, pues si le damos oro, se va a ir. Pues no, al contrario, el hombre más avaricioso dijo, pues aquí hay billete, chavo, aquí nos quedamos. Entonces, después de muchos conflictos, muchos pleitos, una guerra encarnizada que realmente no nos ganaron por cocolazos, sino nos ganaron porque son unos mugrosos y ellos traían enfermedades, específicamente la viruela. Podríamos hablar de la primera guerra, biológica, ahorita, es más, así como nosotros estamos sufriendo el coronavirus, ellos más feo sufrieron por viruela, y ellos no sabían ni qué onda, ¿sí? Aquí tenemos a nuestra Susana a distancia, ellos no tenían a Susana a distancia, y pues muchos murieron. Por eso, el 13 de agosto de 1521, se consuma la conquista de México Tenochtitlán. Un proceso que duró 1 año con 10 meses. Todo 1 año, desde que llegó Hernán Cortés en 1519, noviembre de 1519, hasta que ya por fin nos dieron matarile, nos conquistaron, habían tomado nuestros reyes, ya fue el 13 de agosto de 1521. Entonces, en este momento en específico podemos hablar que se acabó todo las culturas mesoamericanas. Ya pasamos de Mesoamérica y ahora llegamos a la Nueva España, ¿sí? Que como tal todavía no era un virreinato, pero ya entonces ya todos les decimos, bueno, los españoles, los conquistadores, ya entramos a un nuevo proceso histórico que es el proceso de la Nueva España. Y, como dije, 1521, es decir, en el siglo XVI. ¿Por qué siglo XVI? Porque 1521, del 0 al 1 es el primer siglo. Después, bueno, del 0 al 100, perdón, un siglo son 100 años, del 0 al 100 es el siglo 1. Entonces, si hablamos de 1500, podríamos decir 15, pero no como va del 0 al 1. Entonces, no, cuando vemos 1500 nos referimos a siglo XVI. Esto si quieren después se los explico más a detalle. Pero entonces, la Nueva España surge en el siglo, a principios del siglo XVI, ¿sale? Y entonces ya hablamos de la Nueva España. Una vez que ya acaba México Tenochtitlan o Tenochtitlan, ahora hablamos de la Nueva España, ¿sale? A partir de esta fecha ya empezamos a hablar de Nueva España, lo cual fue considerado un centro de comercio internacional. Muy bien, entonces ya hablamos de la Nueva España, y siempre que vean imágenes de la Nueva España van a ver esto, chavos, van a ver mucho que comercio. El inicio del bloque 4, que acuérdense que todo empieza siempre por una imagen que nos va a hablar de ese momento histórico que queremos estudiar. Y este es el que da inicio del bloque 4. Cuando hablemos de Nueva España, ¿qué vemos? Vemos esto, que es básicamente que mucho comercio, personas acá fufurufas, vestidas bonito, carruajes. ¿Por qué? Porque para los españoles, ¿qué era la Nueva España? Era la tierra prometida. Era un lugar donde, pues, por ejemplo, todos los fifís de España decían, no, oye, es que aquí ya está muy poblado, ¿no? O sea, y pues si me quiero comprar una hacienda, pues están todas muy caras. Entonces, entre ellos decían, pues, ¿qué te parece si nos vamos mejor a probar suerte a la Nueva España? O sea, ahí dicen que las tierras son de oro. Y pues no es que eran de oro. Lo que pasa es que ahí llegabas de España y había todas las facilidades, había todas las riquezas, podías tomar a los esclavos que quisieras, a las personas que básicamente quisieras,
y los hacías pues tus esclavos, o bueno, había muchas libertades para los españoles. Entonces pues el desarrollo económico que tenían las personas que venían aquí a la Nueva España pues era muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque eran tierras muy ricas, había mucho comercio, ellos podían manejar muchas mercancías que podían comercializar, porque les digo, la Nueva España se consideró como el centro de comercio internacional entre Europa, Asia, y África y América, ¿sale? Entonces ya Américo Vespucio ya había determinado que no era Asia, no era la India, pero era un nuevo continente, América, pero pues aún así, el que había logrado la premisa de todo era España. Después hubo otros países que empezaron a conquistar otras partes de América, pero el que le sacó todo el provecho, bueno, el mayor parte de provecho, pues fue España durante este tiempo. Entonces, venían de Europa con mercancías, comerciaban aquí en América, y también llegaban personas que tenían comercio, o sea, productos de Asia, productos de África, que no eran tanto productos, lo que comerciaban ahí era esclavos negros, ¿sí? ¿Para qué? Para que trabajaran en las minas. Ustedes dirán, pero ¿por qué no van a agarrar a los esclavos indígenas? Pues porque muchos ya se habían muerto, ya no estaban tan fuertes por la viruela, entonces tenían que traer, a ellos les surgía sacar oro, sacar minerales, y a quienes utilizaban, pues a los esclavos negros, ¿sale? O sea, también había esclavos indígenas, pero de África se trajeron a esclavos negros, ¿sale? Ajuca. Entonces, pausamos. Muy bien, ya aquí en la Nueva España se crearon lo que conocemos como otros reinos. O sea, no se crean que nada más todo de la Nueva España. Bueno, también vean la extensión territorial que había, ¿no? Hasta lo que actualmente es Texas, California. Todo esto era nuestro en la época de la Nueva España. Bueno, no era nuestro, era de la Nueva España. Y todo esto era administrado por el virrey, que bueno, ahorita hablamos de esa situación. Pero se crearon, por así decirlo, otros reinos, provincias, capitanías, ¿sale? Eso es muy importante, porque aunque todo era regido por la Nueva España, por la diversidad, por las dimensiones de territorio y de población que tenían que gobernar, mejor lo partían en pedacitos, se lo daban a una persona y le decían, sale de aquí para acá, pues esto va a ser el reino de Nueva Vizcaya. De aquí para acá, provincia de Coahuila. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, pero ¿por qué lo determinaban así? Porque de aquí sacaban minerales, de aquí sacaban recursos, por ejemplo, esto es lo que es Michoacán, por ejemplo. Entonces es una zona agrícola bastante grande, donde se pueden cultivar muchas cosas en todo esto. Aquí era donde era principalmente el comercio, esto era lo más importante, que era el reino de la Nueva España. Pero, como lo dije, había otros reinos, otras provincias y una capitanía. ¿Qué es una capitanía? ¿Por qué se llama capitanía? Porque era administrado y gobernado, por así decirlo, por un capitán. Pero las capitanías siempre se encontraban, ¿qué? Cerca de zonas marítimas. Por eso las administraba un capitán. ¿Sale? Y después, lo que son las provincias, las administraba un gobernador. Y todos estos le rendían cuentas al virrey de España, que a su vez le rendía cuentas al rey de España. Ahorita vamos a hablar de esta situación. Bien, entonces ya hablamos de que ya estamos ahora en una nueva época que es la Nueva España, ¿sale? Porque ahora sí, ya podemos hablar del momento histórico que se suscita en este momento. Hablemos que entonces Hernán Cortés ya conquistó Tenochtitlan, ya no podemos hablar de culturas mesoamericanas, sino ahora ya pertenecemos a otro país por el derecho de conquista. El derecho de conquista siempre ha existido, chavos. O sea, no se crean que, ay, no, es que nos derrotaron. Pues así es la vida, así es la historia. Alguien gobernaba a alguien y automáticamente se tomaba sus tierras. ¿Por qué? Por derecho de conquista. Te conquisté, ahora hago lo que se me hinche mi gana contigo. Entonces, una vez que fue conquistado México Tenochtitlan en el año 1519, en lo que se organizaba todo el asunto, se calmaban pequeñas revueltas, Hernán Cortés empezaba a administrar un, por así decirlo, sistema de gobierno provisional, el cual llamamos las Reales Audiencias, que se dio de 1528 a 1535. ¿Por qué todavía no hablamos de un virreinato? Porque todavía no se escoge un virrey. Para que haya un virreinato, el rey de España tiene que terminar todo un sistema político y social, el cual se va a regir y tiene que mandar a un representante, que es un virrey. Entonces, en lo que se dio eso, se daban las reales audiencias. ¿Qué era como? Pues, por así decirlo, pues ya estábamos conquistados, era un hecho, pero todavía nos administraban como nos administraban antes los otros pueblos mesoamericanos. Es decir, sí, les pertenecíamos ahora a los españoles, pero como tal, todavía nos permitían por un breve tiempo adorar a nuestros dioses y nada más les teníamos que pagar tributo y mandarles esclavos. Y pues obviamente en lo que se empezaban a acomodar las cosas,
para que ahora sí llegara lo que era el virreinato, que fue en 1535 con la llegada del primer virrey, que fue Antonio Mendoza, ¿sale? Y esto terminó en 1821, ¿con qué? Con el inicio de la independencia. Pero bueno, entonces, aquí ya está, es bueno hacer una pequeña cuenta, porque podemos hablar no del virreinato, que fue en 1535, sino desde que empezó el conflicto de México-Tenochtitlan, desde que, por así decirlo, ya se concretó la conquista de México-Tenochtitlan, que fue en 1521, hasta la independencia. Fueron 300 años de esclavitud en México. Fuimos gobernados y esclavos de los españoles por 300 añotes, chavos. ¿Sale? Bien, ya me tengo que apurar porque ya se me está acabando la pila, chavos. Y bueno, ya entramos en materia. Hablamos de la organización política del virreinato. Pero para eso tenemos que hablar de ciertas palabras: conquista, esclavitud, evangelización, mestizaje, castas y el concepto de calidad. Si se fijan, ¿la conquista qué es? Pues es un acto armado, un acto violento necesario. ¿Para qué? Para tomar las tierras de otros. Una vez que alguien fue conquistado, pues automáticamente ya pierde hasta puede perder su religión si quiere. Pero el chiste es que ahora le rinde cuentas a otros, ¿no? Ahora es otro quien le dice cómo va a hacer las cosas. Y nos conquistaron los españoles. Posterior a la conquista, pues viene la esclavitud. O sea, ya le pertenecemos a esta persona, ya no tenemos nuestra libertad de decisión, de elección, de culto, de lo que quieras. Eso es ser esclavo. Entonces, una persona va a decirte qué hacer, cuánto hacerlo, y si quiere puede matar, es dueño de tu vida. Entonces somos esclavos. Pero como la verdad, la esclavitud era algo muy complicado, no podías tener a todos como esclavos. Entonces tenía que haber un nuevo proceso, que es la evangelización. ¿Qué significa la evangelización? La evangelización es que ya no vas a adorar a tus dioses, ahora vas a adorar a los dioses que yo creo, vas a creer en estos dioses, y si yo digo que Dios me eligió, pues tú vas a hacerme caso. ¿Por qué? Porque es decisión de Dios, algo superior a cada persona, algo superior a los seres vivos, a los mortales, entonces lo obedezco. Y la evangelización era el método, o es el método por excelencia, ¿para qué? Para gobernar a las personas, ¿sí? Entonces, ya hablamos que en España, entonces, hablamos de tres principales, por así decirlo, razas, ¿no? O se dividía en quiénes, pues lo que eran los indígenas, los españoles y los esclavos africanos, entre comillas, porque aquí ya entonces hablamos del nuevo concepto que es el mestizaje. El mestizaje es una mezcla de razas. Por ejemplo, cuando un español tenía relaciones con un indígena, que de hecho aquí les pido disculpas, pero vamos a entrar en un nuevo concepto que es, y lo tengo que decir porque de ahí viene la grosería, hijo de la chingada. Esta palabra viene, ¿por qué? Porque los españoles realmente violaban a las mujeres indígenas, y los hijos de estas mujeres violadas, pues eran los mestizos. O sea, nosotros, la población mexicana, somos unos hijos de la chingada porque muchos somos productos de violación. La gran mayoría es así como